Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores de nuestra plataforma digital de noticias Cusco Post. Mi nombre es Catherine Mendoza y el día de hoy estamos en el Cine Quine, acá en la Casa de Arte del Cusco, un centro cultural ya muy reconocido por todos los cusqueños, donde se impulsa pues toda expresión artística cultural. Y tenemos una gran invitada porque el día de hoy estamos en el estreno en Cusco del largometraje Las Cautivas, un largometraje muy prometedor que ha sido ganador de un fondo de estímulos del Ministerio de Cultura porque pues su contenido es realmente relevante e importante para que todos los peruanos podamos conocer un poco más de la historia de nuestro Perú y sobre todo de una importante época de nuestro país, que es la guerra en la que se definió Arica y Tacna a qué territorio iban a pertenecer. Estamos ya con Natalia Maizundo, quien es la directora de este largometraje, y le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo también a través de las redes. Bueno, yo soy Natalia, soy directora de esta película Las Cautivas. Es un documental que principalmente habla de la historia de mis bisabuelos. Ellos vivieron entre Tacna y Arica después de la Guerra del Pacífico. Como tú bien lo dijiste, en este momento era un periodo donde se estaba definiendo las fronteras, ¿no? Donde se estaba intentando decidir a qué país iban a pertenecer estas dos ciudades. Y luego de eso, mis bisabuelos tuvieron que huir de Arica. Ellos vivían en ese entonces en este espacio, en esta casa, que tuvieron que dejar sus cosas para poder seguir siendo peruanos, ¿no? A las familias peruanas que vivían en Tacna, Arica, se les obligaba a chilenizarse y si no lo hacían eran acosados o violentados y se les marcaba sus casas también, ¿no? Con una cruz de alquitrán en señal de que ahí eran una familia peruana. Todas estas experiencias que tú has recogido de las historias que te han contado tus abuelos, supongo ya, ¿no? Que también han sido historias que han escuchado de sus padres, que vienen a ser tus bisabuelos, las has plasmado en este largometraje. Sí, esta es una historia que mi familia siempre la recuerda, o sea, es algo que año a año lo recordamos cada vez que se celebra el Día de la Reincorporación de Tacna al Perú, el 28 de agosto. Por lo general mi familia siempre hace como un almuerzo, una reunión, y es en estas reuniones que mi familia de Arica, porque mi familia también es chilena, venía y pasábamos tiempo, ¿no? Compartíamos. Y desde pequeña para mí pues esa era la normalidad, ¿no? Nunca me cuestioné por qué tenía familia chilena. Hasta que, bueno, fui creciendo, fui al colegio, ¿no? Y cuando llega, ¿no? El curso de historia y te cuentan la Guerra del Pacífico, ¿no? O te toca estudiar la Guerra del Pacífico, siempre ponen a Chile como el enemigo, como los que nos quitaron territorio. Y es ahí donde yo empezaba a cuestionar y a decir, ok, mi familia también es chilena, ¿no? Y recuerdo que era muy chica y la primera vez que le pregunté a mi mamá, ¿no? ¿Por qué mi familia también era chilena? Y ella me dijo, mira, o sea, cuando tus bisabuelos vivieron aquí y ellos eran peruanos, pero tuvieron que irse. Entonces, para mí era como un cuento, ¿no? Como un relato, no sé, como una historia muy lejana. Pero cuando crecí, cuando yo también pasé por un proceso de emigrar, esa historia como fue cobrando relevancia, ¿no? Fui entendiendo que ellos, todo el sacrificio que tuvieron que hacer, ¿no? Por la decisión de querer ser peruanos, ¿no? Entonces fue ahí que poco a poco fue naciendo la película y también fui encontrándome con personas que tenían la misma historia. Entonces, en Tacna y Arica son muchas las familias que fueron divididas, no es solo mi familia, ¿no? Entonces, la película también recoge historias de otras personas que tienen un relato parecido, ¿no? Y esta división pues ha sido nada más territorial, ¿no? ¿Y por qué el título Las Cautivas? ¿Quiénes son las cautivas? Bueno, el título nació porque, bueno, en ese momento se le decía a las ciudades cautivas, a Tacna y Arica, ¿no? Era, en esa época,
la idea es que en algún momento se haga un plebiscito donde ambas ciudades, las personas que vivían en esas ciudades iban a votar y iban a decidir a qué país iban a pertenecer. Entonces, los peruanos y las peruanas que vivían en Tacna y Arica, sobre todo en Tacna, comenzaron con una campaña para que las personas voten a favor de Perú. Entonces, se les decía mucho las hermanas cautivas, se hablaba mucho del cautiverio, y a la vez en la película también hablo mucho del rol de la mujer tacneña, ¿no? Que cada 28 de agosto pues son las mujeres las que salen a las calles a pasear una gran bandera. Exacto, y eso siempre es noticia en Perú, pero no todos sabemos por qué, ¿no? ¿Cuál es ese rol tan importante que cumplió la mujer en este plebiscito? Claro, en esta etapa, en este momento que se estaba buscando que se diera el plebiscito, eran las mujeres las que enseñaban a sus hijos a cantar el himno nacional y a entender que eran peruanos, ¿no? A dónde pertenecían, porque en ese momento no se podía tener banderas, no se podía celebrar el 28 de julio y tampoco se podía cantar el himno nacional. Entonces fueron las madres, las mujeres, incluso que tenían colegios clandestinos y enseñaban historia, enseñaban la cultura peruana, y fueron las mujeres que poco a poco estuvieron resistiendo, ¿no? Y cada vez eran más las que se sumaban y tenían escuelas por todos lados, ¿no? Entonces, por eso es que la mujer tacneña es un símbolo, ¿no? En cada 28 de agosto se recuerda mucho el rol que tuvieron, y las cautivas es un poco también una metáfora con el territorio, ¿no? Porque el territorio siempre se le simboliza, ¿no? Como un cuerpo de mujer, ¿no? La madre patria también es una mujer, ¿no? Entonces, no fue fácil para mí llegar a esta conclusión, pero entendiendo, ¿no? Que el territorio también es un espacio de disputa territorial, ¿no? Incluso ahora todavía vemos que hay guerras por el territorio, y también el espacio, digamos, nuestros cuerpos de mujer también siguen siendo espacios de lucha, ¿no? De espacios que a veces se conquistan o se quieren conquistar, ¿no? O hay un cliché ahí, ¿no? Hay que conquistar a una mujer, ¿no? Exacto, es un cliché, y también pasamos a ser ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y cuando en realidad las mujeres somos la mitad de la población del planeta, y tomamos roles de liderazgo, ¿no? Crían a sus hijos, pero también hay algunas mujeres que trabajan, que luchan. Entonces, era un poco una analogía entre el territorio, como las mujeres, a pesar de toda, digamos, la tecnología que se ha desarrollado, seguimos luchando por nuestros derechos, seguimos luchando por la libertad de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, ¿no? Incluso muchas mujeres todavía no pueden estudiar, ¿no? O se relega a la mujer en un rol de cuidadoras. Entonces la película también habla un poco de eso, ¿no? De esas fronteras, esas otras fronteras que se han ido creando a partir de la frontera territorial, ¿no? Que es el género, y también la raza, y también la clase social, ¿no? Terminan siendo barreras que nos dividen, cuando la idea es que todos deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Y las mismas oportunidades también. Y hablando de ese tema, ¿no? Las clases sociales tenían que ver algo de repente en esta etapa de la división entre Tacna y Arica. De repente había, no sé, un sector social de la población que estaba más yéndose al otro lado o estando de este lado. Más o menos, ¿cómo fue esa etapa? ¿Nos podrías contar? O sea, de hecho, sí creo que había un sector de la población que la pasó, digamos, por así decirlo, peor que otra, ¿no? Porque tenían tal vez menos recursos, y cuando tuvieron que dejar Tacna y Arica, como le pasó a mis bisabuelos, ellos tuvieron que irse de forma obligada, porque sabían que eran peruanos, sabían que no querían chilenizarse. Entonces en ese momento desaparecían a los hombres, o los secuestraban o los golpeaban. Entonces las personas que se fueron dejaron todo, ¿no? Dejaron sus casas, dejaron sus tierras, la mayoría también eran agricultores,
y muchas personas cuando volvieron, como fue el caso también de mis bisabuelos, ellos vuelven al sur cuando se decide que Tacna volvía al Perú y Arica quedaba en Chile. Ellos tuvieron que empezar de cero, ¿no? Entonces también fue una lucha para ellos sacar a sus hijos adelante, volver a construir un hogar, volver a tener un espacio, una casa, ¿no? Entonces sí fue obviamente para algunas familias peor que otras, ¿no? Que tenían menos privilegios. Ok, bien, hablemos del desarrollo de la película. ¿Cómo fue la iniciativa? Ya nos has contado que la curiosidad te llevó a narrar toda esta historia de las cautivas, pero en lo práctico, al hacer la película ya, ¿cómo es que iniciaste? ¿Tuviste apoyo a un inicio? ¿Cómo fue esta aventura? Sí, bueno, al inicio la película pasó por varios laboratorios de desarrollo, ¿no? Hay espacios donde tú puedes ir con una idea y la vas desarrollando. Entonces estuve en el Talent Buenos Aires, que es un espacio, digamos, donde tú vas con un proyecto y tienes asesorías o llevas clases magistrales, y después estuve en otro lugar de desarrollo que se llama Transfrontera. Y a los años postulé al estímulo de desarrollo de largometraje del Ministerio de Cultura, y con ese premio que ganamos en el 2017 pudimos hacer la investigación y escribir el guión, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el primer paso para tener material, porque también la película está hecha con material de archivo, de fotografías, también hay grabados, sobre todo muchas fotografías, ¿no? Y tiene una peculiaridad porque no es un largometraje como uno podría esperarse sentarse y ver una historia, ¿no? Es como más o menos un backstage, algo así. Sí, durante la investigación de la película nosotros encontramos un libro que se llama Tacna Arica el juez, escrito por Dora Mayer en 1924, 1925, cuando se estaba justamente discutiendo cómo se iba a solucionar, ¿no? el litigio de Tacna y Arica. Y ella escribe una obra de teatro, ¿no? Donde hay personajes. Y cuando encontramos este texto, para mí era importante tener un dispositivo que me ayude también a tener testimonios del presente. Porque si bien hablamos del pasado, yo también quería que se entienda cómo hoy los ciudadanos y ciudadanas de Tacna y Arica viven en ese espacio, lo hacen suyo, y cómo la frontera también se va diluyendo, ¿no? Entonces tomamos este texto para poder ponerlo en escena. Entonces la película es un poco como todo el proceso de hacer la obra de teatro, ¿no? Hicimos un casting, también tuvimos trabajos de lecturas del guión, tuvimos trabajos de mesa con los actores, ¿no? Elegimos 14 actores y actrices entre peruanos y chilenos, y luego tuvimos como 2 días de rodaje donde pusimos en escena algunas partes de la obra de teatro, ¿no? En realidad todo era como un juego, como un experimento, ¿no? A ver qué surgía a partir de este texto. Yo se los entregué a los actores y les dije, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les gustaría? ¿Qué no? Y ellos fueron proponiendo cosas, algunos más que otros, y así se fue creando la película, ¿no? Entonces la película tiene, digamos, 2 líneas narrativas, hasta 3. Una donde se cuenta la historia de mis bisabuelos y a la par se va contando cómo se va haciendo esta obra de teatro, ¿no? Entonces hay una dinámica del detrás de cámaras, se ve mucho las claquetas, o se ve cómo los actores ensayan o cómo ellos mismos reflexionan a partir del texto. Entonces es un documental, ¿no? Que lo que yo quise era eso, ¿no? Que sea un experimento y que pueda surgir algo, ¿no? Como hacer magia, digamos, ¿no? Tienes un elemento y a ver qué sucede de eso, ¿no? Y esa es la película. ¿Y cómo has recibido la respuesta? Porque ya se ha estrenado también allá en Chile, en Arica, en diferentes lugares, en Lima también, y bueno, ahora se está estrenando en Cusco. ¿Cómo has visto tú la respuesta del público que ha visto el largometraje? Bueno, nosotros la estrenamos en el 2022 en el Festival de Cine de Lima, y en ese momento recuerdo que llegaron familiares de tacneños, ariqueños y tarapaqueños que vivían en Lima, ¿no? Entonces fue chévere también sentir cómo las personas se sentían reflejadas en la película, ¿no? Cómo veían que también su historia podía estar ahí en la pantalla, ¿no?
Y yo también sentí que podía, digamos, ayudar a que otras personas entiendan que las fronteras son ideas, ¿no? No son reales en el espacio físico, no son como cosas, una situación que hemos creado, ¿no? Los humanos hemos creado las fronteras, pero en la vida real, si tú vas a esa línea, no existe. Entonces, muchas personas que también han migrado y que han pasado por ese proceso de desarraigo, también se sintieron identificadas con la película. Y cuando lo hemos proyectado en Arica, creo que el recibimiento fue aún mucho más importante, y en Tacna también, ¿no? Porque es la historia que nos han contado todo desde que nacemos, nos han contado la historia de Tacna y Arica, cómo pasó la guerra, cómo pasó este momento de, digamos, de cautiverio, y cómo todo se solucionó dividiendo dos ciudades, ¿no? O sea, al final la solución fue uno para allá y otro para acá, y mucha gente se quedó muy decepcionada y muy triste porque querían que Tacna y Arica vuelvan al Perú, ¿no? Pero bueno, ahora no podemos hacer nada, pero sí podemos entender que esa región, ¿no? Esa región de Tacna y Arica es una sola, ¿no? Por más que haya una línea que nos divida, o tenemos nacionalidades diferentes, seguimos siendo familia, seguimos teniendo el trabajo del otro lado, amigos, y no hay, digamos, esa disputa que a veces se quiere resalzar cuando, por ejemplo, juega Perú-Chile en los partidos de fútbol, ¿no? Que se dicen que son rivales. En realidad en Tacna y Arica no se siente esa rivalidad, nos sentimos que somos hermanos, que somos hermanas, ¿no? Así es, son unas fronteras más en lo político, digamos, porque en lo humano, en el diario vivir, esa frontera, como tú dices, está disuelta. Justamente yo tenía amigas allá en la juventud, cuando me contaban que iban a la discoteca en Arica, pero ellas vivían en Tacna. O bien, no sé, un día de paseo, de pronto se iban a pasear a la playa de Arica, o de Arica venían sus amigos a comer a Tacna, y pues es como tú dices, una sola ciudad, ¿no? Con una frontera pues obligada, ¿no? Y en todo este marco que tú has podido ver, esa respuesta, esa similitud en todos los tacneños, ¿has visto que has logrado tu objetivo, tu mensaje ha llegado al público, a tu público? Sí, o sea, de hecho, estuvimos en diciembre en Tacna proyectando la película en el marco de un festival de cine que se llama Raíces, que es el primer festival de cine en Tacna. Y muchos tacneños y tacneñas se sintieron también interpelados, ¿no? Porque a nosotros nos inculcan mucho el nacionalismo, ¿no? La patria, la bandera. Siempre desde pequeños nos enseñan canciones, poemas que hablan de la frontera. Y también esta película más bien invitaba a cuestionar, ¿no? Este amor patriótico, ¿no? Que a veces puede ser conflictivo, ¿no? Sobre todo si tienes una familia que está del otro lado. Y creo que se sintieron interpelados en ese punto, ¿no? Pero también sintieron que estaba reflejada ahí sus historias, ¿no? Bien, ¿cuáles son los próximos estrenos? ¿Va a recorrer más cines peruanos? Sí, vamos a estar en 2 fechas en Cusco, el 24 aquí en Kinecine y también el domingo 28 a las 7 de la noche, así que están todos y todas invitados a la proyección. Vamos a también dejar merchandising para que las personas que vengan se lleven algún recuerdo de la película, y de aquí nos vamos a ir a Puno. Vamos a estar el sábado 27 en Puno, y el 1 de febrero vamos a ir a Arequipa. Y después vamos a estar también en Tacna y en Arica. Vamos a estar el 8 en Arica, el 8 de febrero y el 9 de febrero en Tacna. Y después vamos a hacer otras proyecciones en el norte del país, ¿no? En Trujillo, Lambayeque, que todavía las fechas estamos como cuadrándolas, porque es como un viaje que estamos haciendo, como una ruta, digamos, itinerante. Pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram que es lascautivas.p, donde vamos a estar ahí anunciando las fechas y las siguientes proyecciones. Y bueno, en algún momento también nos gustaría que la película se pueda ver online, ¿no? Que la gente que quiera verla pueda verla desde cualquier parte del mundo. Así que estamos como trabajando en eso para que también se pueda hacer en algún momento. ¿Y por qué no en las salas de cine comerciales? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, nosotros como hemos recibido un estímulo económico de DAFO, ¿no?, que es el Ministerio de Cultura, tenemos la opción de hacer una distribución comercial o independiente. Y muchas películas optan por hacerla en salas comerciales, ¿no? Pero nosotros, por lo menos yo he visto compañeros que han tenido la oportunidad de distribuir en salas comerciales, y hay un sesgo como de ciertas películas que les dan ciertos horarios, ¿no? Películas más grandes, películas de afuera que no son peruanas. Y si, digamos, no va mucha gente a ver la película, la sacan, ¿no? Entonces, para una película peruana es muy difícil ir a salas y sobre todo someterse a un poco a la suerte de si las distribuidoras... Y competir con Hollywood prácticamente. Claro. Y con las grandes productoras, ¿no? También, pero también creo que es una cuestión política, ¿no? Siento que nos faltan leyes que protejan a las producciones peruanas. En otros países sí existen leyes que, digamos, piden que haya una cuota de pantalla, ¿no? Entonces cada sala comercial o cualquier sala del país, incluso la televisión abierta, la televisión nacional, debería de proyectar una cantidad, un porcentaje de producción peruana, ¿no? Como nosotros no tenemos una ley que, digamos, proteja la producción peruana, no podemos, digamos, ir en contra del libre comercio, ¿no? Y eso es algo que estamos luchando. De hecho, los cineastas desde hace poco estamos organizándonos para mejorar la ley de cine, ¿no? Que también se ha visto amenazada, ¿no?, por algunos congresistas que quieren derogar la ley o quieren hacer nuevas leyes y quieren favorecer otro tipo de películas, ¿no? Cuando ahora se está viendo, por ejemplo, que muchas películas regionales están ganando premios, están yendo a festivales y están sacando producciones, historias que normalmente no vemos en las pantallas. Entonces, esperemos, ¿no?, que la población también se sienta como identificada con las películas y que también podamos todos defender nuestra ley y fortalecerla, ¿no? Y podemos en algún momento ver películas peruanas en pantalla, en salas comerciales, y que tengan buenos horarios y que puedan estar más de una semana como en función, ¿no? Y vivir nuestras propias historias, ¿no? Porque estamos viviendo historias ajenas, historias de fantasía, y nuestras propias historias son valoradas en otros países, en otros contextos, y nosotros nos olvidamos que estamos viviendo aquí. Sí, de hecho, tener un acervo, digamos, cinematográfico de un país es tener una memoria, ¿no? Memoria colectiva, una memoria también cultural, una memoria de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si no existen películas que reflejen lo que somos, no vamos a tener dónde ver nuestro pasado, dónde revisar tal vez lo que no salió bien, lo que podríamos mejorar. Entonces, por eso sí es importante que se hagan más películas, que sigan creando historias desde otros lados, desde otros lugares que tal vez a veces no tenemos tanto acceso, y que también más cineastas regionales sigan haciendo películas, ¿no? Creo que hay muchos cineastas como yo que somos de regiones, que hemos podido hacer películas gracias a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso es importante que sigamos fortaleciendo esta ley para que más cineastas jóvenes, sobre todo, hagan películas. Y sobre todo también impulsar estos espacios culturales como Cinequine, por ejemplo, ¿no? Una sala de cine alternativo que muestre estas historias, y distribuir las películas peruanas en estos cines también fortalece estas salas de cine y desconcentra, vamos a decir, el comercio del cine. Sí, también, ¿no? De hecho, el espacio de Kinecine existe también gracias a un estímulo del Ministerio de Cultura. Y así también hay otras salas alrededor del Perú, como en Arequipa, que está Umbral, en Trujillo está el Cine Chimú, en Puno está el Cineclub La Negra, ¿no? Que son espacios independientes y que son, digamos, una ventana para que las películas peruanas también puedan ser proyectadas en regiones, ¿no? Ok, muchas gracias por esta conversación. Y Natalia, una última invitación, por favor, ¿qué le podrías decir tú al público para que venga a ver Las Cautivas este domingo 28?
Bueno, a todos y todas aquí en Cusco están invitadas a ver Las Cautivas. Este es un documental que habla de lo que pasó en Tacna y Arica después de la Guerra del Pacífico, de esas heridas que todavía siguen abiertas. Estamos en una última función el día 28 de enero a las 7 de la noche en Kinecine, en Casa d'Arte. Y también vamos a estar dejando merchandising para que todos los que vengan puedan llevarse un recuerdo de la película y que si les gustó, pues pasar la voz a otras personas para que también puedan verla. Okay. Muchísimas gracias. Gracias.